El sol de la tarde de mayo se filtraba perezosamente a través de las persianas de aluminio del pequeño apartamento de don Evaristo Pérez. A sus 72 años, con una barba blanca y rala que parecía un nido de arañas desordenado y unos ojos que aún conservaban un brillo travieso de su juventud, una juventud dedicada a menesteres que la mayoría preferiría olvidar, don Evaristo estaba absorto en su ritual diario. Desde su viejo sillón de mimbre, observaba con una intensidad casi paranoica la bandada de palomas que se congregaba en el alféizar de su ventana y en el tejado del edificio de enfrente. No eran simples aves urbanas para don Evaristo. Eran los ojos y los oídos del sistema, los silenciosos ejecutores de una vigilancia omnipresente que se extendía desde las cloacas hasta los despachos ministeriales. Su obsesión había comenzado lentamente, casi como una broma interna que se había ido solidificando con los años. Al principio, eran solo coincidencias curiosas. Una paloma apareciendo justo después de una conversación telefónica delicada, otra revoloteando cerca de un grupo de personas que discutían acaloradamente en la calle. Para un hombre con su pasado, un pasado donde los conjuros susurrados podían alterar la realidad y los pactos sellados con una gota de sangre tenían consecuencias tangibles, estas coincidencias empezaron a tener un peso siniestro. Don Evaristo había sido un brujo, sí. No de los que salían en los cuentos de hadas, con sombreros puntiagudos y verrugas prominentes. Su magia era más sutil, más arraigada en las energías telúricas de la región de Murcia, en los secretos susurrados por el viento del Mediterráneo y en el conocimiento ancestral de las hierbas y los astros. Había dejado ese mundo hacía más de 40 años, hastiado de las disputas mezquinas entre aquelarres, de los efectos secundarios impredecibles de los hechizos mal ejecutados y, sobre todo, del miedo constante a ser descubierto en un mundo cada vez más racional. Ahora, su magia se manifestaba en su peculiar interpretación de la realidad. Las palomas no eran aves buscando migas, eran drones biológicos avanzados, equipados con microcámaras y sistemas de comunicación encriptados. Sus arrullos no eran sonidos aleatorios, eran mensajes codificados transmitidos en una frecuencia inaudible para el oído humano normal. Sus movimientos aparentemente erráticos eran en realidad patrones de vigilancia meticulosamente coreografiados. Su apartamento era un testimonio de su obsesión. Paredes cubiertas de fotografías de palomas en diversas poses, con flechas y círculos marcando puntos de interés. Cuadernos llenos de anotaciones sobre sus rutas de vuelo, sus patrones de comunicación y sus posibles objetivos. Incluso había desarrollado una teoría compleja sobre cómo el color de sus patas indicaba su rango dentro de la jerarquía del ejército al lado del gobierno. Sus vecinos, al principio, habían encontrado sus teorías divertidas. Don Evaristo era un hombre excéntrico pero inofensivo. Le dejaban migas de pan extra para sus pagentes, y sonreían con condescendencia cuando les explicaba la importancia de observar el protocolo de alimentación de la célula gris ceniza. Sin embargo, con el tiempo, la intensidad de su creencia había comenzado a inquietarles. Sus conversaciones se centraban casi exclusivamente en las palomas, analizando cada uno de sus movimientos con una seriedad imperturbable. Empezó a señalar personas en la calle, susurrando, «Mira, mira cómo la están marcando». La de la pluma ligeramente levantada en la cola. Esa es de inteligencia de nivel 3. Un día, doña Carmen, su vecina del quinto, lo encontró intentando colocar pequeños trozos de papel de aluminio enrollado en las patas de una paloma herida. Don Evaristo, ¿qué hace?, preguntó con preocupación. Les estoy dando contramedidas electromagnéticas rudimentarias, respondió con gravedad.
El gobierno está empezando a usar ondas de baja frecuencia para controlarlas mejor. Hay que darles algo de resistencia. Fue entonces cuando algunos vecinos empezaron a hablar en voz baja sobre la posibilidad de que don Evaristo necesitara ayuda. Pero nadie se atrevía a confrontarlo directamente. Había algo en su mirada, una mezcla de convicción y vulnerabilidad, que los detenía. Don Evaristo, ajeno a las dudas de sus vecinos, continuaba con su vigilancia. Pasaba horas en su balcón, con unos prismáticos antiguos que alguna vez usó para observar las constelaciones, ahora enfocados en el ir y venir de las aves. Bebía su manzanilla lentamente, sin apartar la vista, anotando diligentemente cada nuevo hallazgo, en sus cuadernos. Una tarde, mientras observaba una paloma particularmente grande con un collarín metálico brillante, tuvo una epifanía. «Lo sabía», exclamó en voz alta, golpeando la mesa con el puño. «Están empezando a usar tecnología de rastreo más avanzada. Collarines satelitales miniaturizados». Decidió que era hora de actuar. No podía seguir siendo un mero observador. Tenía que advertir a la gente, exponer la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Su primer intento fue en el mercado local. Se subió a un cajón de naranjas vacío y comenzó a arengar a los compradores, señalando a las palomas que picoteaban en el suelo. «Escuchad, ciudadanos. Estas no son simples aves. Son espías del gobierno. Están vigilando cada uno de nuestros movimientos, cada una de nuestras palabras». La reacción fue variada. Algunos lo miraron con lástima, otros se rieron y algunos simplemente lo evitaron, acelerando el paso. Una señora mayor le ofreció una magdalena, pensando que estaba desvariando por falta de azúcar. Frustrado por la incredulidad del público, don Evaristo recurrió a métodos más sutiles. Empezó a dejar notas anónimas en los buzones de sus vecinos, escritas con una letra temblorosa pero decidida, advirtiéndoles sobre la conspiración alada. También intentó comunicarse con las palomas directamente, susurrándoles mensajes codificados que, en su mente, contrarrestarían la programación del gobierno. Una noche, convencido de que una paloma en particular intentaba espiarlo directamente a través de su ventana, don Evaristo lanzó un viejo hechizo protector que recordaba vagamente de sus días de brujo. No estaba seguro de si aún funcionaría, su magia estaba oxidada por décadas de inactividad. Lo único que consiguió fue que la paloma saliera volando asustada, dejando tras de sí una pequeña nube de plumas y un olor ligeramente sulfuroso. Este incidente alertó finalmente a sus vecinos más cercanos. Doña Carmen, junto con Paco el del kiosco, un hombre pragmático que siempre tenía una opinión sobre todo, decidieron que era hora de intervenir. Una tarde, llamaron a su puerta con una excusa trivial. Necesitaban su ayuda para abrir un tarro de pepinillos rebelde. Don Evaristo, siempre dispuesto a ayudar en asuntos domésticos, siempre y cuando no involucraran aves, los dejó entrar. Con tacto y paciencia, intentaron hablar con él sobre sus teorías. Le recordaron los viejos tiempos, sus historias de magia y conjuros, sugiriendo que quizás su imaginación, tan vívida en el pasado, ahora estaba jugándole una mala pasada. Don Evaristo escuchó en silencio, con la mirada fija en una paloma que se había posado en el marco de la ventana. Cuando terminaron, suspiró. «Vosotros no lo entendéis», dijo con una tristeza genuina. «Yo vi cosas que os harían dudar de todo. El velo es más delgado de lo que creéis. Y ellos siempre están observando». Paco, con su habitual franqueza, le dijo: «Don Evaristo, con todos mis respetos,
Creo que se le está yendo un poco la olla con esto de las palomas. Don Evaristo se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Señaló a la paloma. Mírala. ¿Ves cómo inclina la cabeza? Está transmitiendo. Ahora mismo está informando de nuestra conversación. Doña Carmen le tomó la mano con suavidad. Don Evaristo, esa es solo una paloma buscando algo de comer. Por un instante, una sombra de duda cruzó el rostro del anciano. Sus ojos perdieron algo de su intensidad paranoica. Pero luego, la paloma picoteó el cristal, como si llamara su atención, y la convicción regresó con fuerza. No, dijo con firmeza, retirando su mano. No lo entiendes. Ellos son listos. Saben cómo manipularnos. Incluso a través de la negación. Doña Carmen y Paco intercambiaron una mirada preocupada. Sabían que no iban a convencerlo fácilmente. Durante las siguientes semanas, intentaron persuadirlo suavemente para que viera a un médico. Le hablaron de estrés, de la soledad, de cómo a veces la mente juega trucos. Don Evaristo escuchaba cortésmente, pero luego volvía a sus observaciones de las palomas, encontrando nuevas pruebas de su conspiración en cada aleteo y cada arrullo. Un día, desapareció. Sus vecinos se alarmaron. Llamaron a la policía, preocupados de que le hubiera ocurrido algo. Después de una búsqueda breve, lo encontraron en el parque, sentado en un banco, rodeado de palomas. Estaba esparciendo migas de pan y susurrándoles suavemente. Cuando se acercaron, don Evaristo los miró con una sonrisa tranquila, casi beatífica. He hecho contacto, dijo en voz baja. Me han mostrado fragmentos. No son malvados, solo cumplen órdenes. Están tan atrapados en el sistema como nosotros. La policía, después de evaluar la situación, concluyó que don Evaristo no representaba un peligro para sí mismo ni para los demás. Lo llevaron de vuelta a su apartamento, pero sabían que su obsesión persistiría. Con el tiempo, los vecinos se resignaron. Dejaron de intentar razonar con él y simplemente aceptaron su peculiaridad. Incluso empezaron a notar cosas que antes ignoraban, la forma en que las palomas parecían observarlos, sus movimientos coordinados, sus arrullos persistentes. Era como si la creencia de don Evaristo hubiera sembrado una pequeña semilla de duda en sus propias mentes. Don Evaristo continuó su vigilia, el exbrujo convertido en el centinela de una conspiración invisible, sus días llenos de la silenciosa observación de sus agentes alados.